Muy buenas tardes con todos los presentes. Quien se dirige a ustedes es Leani Vela Gutiérrez. En primer lugar, nos solidarizamos con nuestros hermanos de las distintas ciudades de nuestro país que están alzando su voz de protesta ante tanta necesidad y la crisis política. Nosotros, como taller, no podemos ser ajeno a ello. En segundo lugar, en representación del taller y como miembro principal y coordinadora académica en este caso, inaugurada la segunda sesión de la denominada Jornada Académica de Crítica Jurídica, que se llevará a cabo durante 6 sesiones. A continuación tenemos la exposición del miembro principal de nuestro taller, Max Chauca Salas. Max Chauca Salas ha cursado estudios en maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene un máster en Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo Social en Europa, Universidad de Castilla-La Mancha, España. Asimismo, es coordinador general del taller Manzanilla y miembro principal de este mismo. Max Chauca nos va a presentar el día de hoy orígenes y evolución de la crítica jurídica laboral. En ese sentido, le damos a ceder el pase a Max Chauca Salas para que pueda brindar a continuación la ponencia. Bienvenido, Max, muchas gracias por acompañarnos y te cedemos la palabra. Adelante. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Centro Federado de Derecho de la Universidad de San Marcos y al taller José Matías Manzanilla por la organización de estas jornadas, que en este caso el taller lo está organizando a partir de la crítica jurídica laboral. Bueno, sobre el origen y el propio desarrollo de la crítica laboral, debemos, en primer lugar, ver los antecedentes de la crítica jurídica. Y bueno, el antecedente, digamos, más directo de esta corriente lo tenemos en la obra de Pachucanis, el ruso, que, digamos, elaboró una importante teoría a inicios del siglo XX. Básicamente, Pachucanis se enmarca dentro del periodo posterior a la Revolución Rusa de 1917. Y bueno, este contexto básicamente estaba referido en sus inicios a un escaso desarrollo de la teoría marxista. En este caso, Stuczka va a señalar que durante este periodo predominaba entre los juristas bolcheviques un escaso desarrollo del marxismo. Básicamente se recogía la teoría subjetivista de Petrajinsky a través del marxista Mikhail Reisner, pero que esta teoría básicamente era una teoría burguesa que refería que el derecho era simplemente una expresión, ¿no?, psicológica de una determinada clase social. Asimismo, Pachucanis, en su obra fundamental, Teoría General del Derecho y el Marxismo, en un prefacio que hace en Alemania, para la versión alemana de 1929, va a señalar también este contexto. Se trata, señala este jurista ruso, que la obra de Reisner es básicamente antimarxista y pretende concebir el derecho soviético en base a la teoría que recoge de Petrajinsky, la teoría del derecho intuitivo, ¿no?, de este derecho como expresión psicológica, y va a afirmar que, Reisner va a afirmar que en Rusia justamente se van a integrar hasta 3 tipos de sistemas del derecho intuitivo, como es el caso del derecho intuitivo de los proletarios, el derecho intuitivo de los campesinos y el derecho intuitivo burgués, ¿no? Pachucanis va a refutar esta teoría y va a señalar que esto va en contra de la Revolución Rusa, ¿no?, que se inició en 1917. Y bueno, entre los primeros que van a desarrollar el derecho, un derecho de corte marxista, va a ser el jurista Stuczka, quien va a concebir ya al derecho a partir de las relaciones sociales. El derecho ya no va a ser una entidad abstracta,
encerrada en sí misma, sino que lo va a concebir desde una teoría materialista, ¿no? Stushka entonces va a ser uno de los primeros en concebir el derecho en general como algo que es producto de las relaciones sociales. Pero la crítica que va a hacer Pachucanis a Stushka, y aquí viene la originalidad de Pachucanis, es que Stushka no determinó las características, la naturaleza del derecho, sino que simplemente lo confundió con otras relaciones sociales, como la propia economía. Entonces, Pachucanis lo que va a hacer es partir de esta afirmación y concebir, estudiar el derecho a partir del método marxista, que ya se puede observar en su introducción a la economía política y también en el Capital, ¿no? Básicamente el tomo 1. Entonces Pachucanis lo que va a hacer es partir ya no de colectividades, sino de lo más simple, partir de lo más simple a lo más complejo. Entonces Pachucanis lo que va a hacer es partir de, digamos, del sujeto, y del sujeto entendido también como una mercancía, ¿no? Entonces, entendiendo la mercancía, ¿no? Cómo se intercambia la mercancía en el mundo capitalista, entonces Pachucanis lo que va a hacer es justamente entender el derecho como la formación de estas subjetividades, de entender la liberación del esclavo, ¿no? A partir de la concepción de derechos que hace el capitalismo, como la libertad, ¿no? El tema de la libertad de contratar, ¿no? Y también la abstracción que hace el capitalismo de todos estos, digamos, trabajadores. Y así que Pachucanis va a entender el derecho justamente como, como esta posibilidad que da a los capitalistas de poder comprar la mercancía, la fuerza de trabajo que no puede separarse del trabajador, es decir, compraba a los propios trabajadores, ¿no? En este intercambio mercantil. Esto conlleva a tres grandes consecuencias, según el especialista en Pachucanis, Marcio Naves, que tiene un artículo muy importante denominado Pachucanis y la crítica marxista del derecho. Va a señalar que esto tiene tres importantes consecuencias. En primer lugar, va a ser imposible que exista un derecho de corte socialista, ¿no? Pues para Pachucanis todo derecho siempre va a estar unido a este fomento del derecho burgués, de carácter burgués. Otra consecuencia que se deriva de esta afirmación es que con la eliminación, digamos, de la acumulación del capital, ¿no? Que señalaba Marx, se va a eliminar también el propio derecho, ¿no? Esta es la teoría de la extinción del derecho, que ya Pachucanis resaltaba. Por otra parte, también se señalaba que la lucha de clases no podría ser reemplazado por digamos, criterios jurídicos o el propio, digamos, la práctica jurídica, ¿no? Entonces, esta conclusión viene a decir que para pasar, digamos, al comunismo se necesita, no es necesario, o mejor dicho, no es determinante la práctica jurídica, sino en el terreno de lo social, digamos. Y bueno, esta es una interpretación que hace Pachucanis de la teoría marxista a partir de su método, ya que, como entendemos, la obra de Marx no hace una referencia directa, digamos, no hay un texto específico sobre una crítica jurídica, digamos, de lo que se concebía entonces, ¿no? Todavía no había un derecho del trabajo. Lo que hacen los autores es recoger de varios textos algunas afirmaciones que tiene Marx sobre el derecho y de ahí tratar de construir una teoría jurídica en base a una crítica, ¿no? de este fenómeno. Entonces, bueno, vamos a ver que en otras teorías marxistas no van a concebir esta idea de la extinción del derecho,
sino que van a predominar también la idea de que a través del derecho, a la participación democrática, se puede llegar también a una transformación social, ¿no? Al socialismo. Y entonces todo esto que afirma Pachuscanis va a influenciar posteriormente a la corriente crítica del derecho, que se va a desarrollar sobre todo a partir de la década de los 60 en Europa. Y una de las primeras corrientes de la crítica del derecho lo vamos a encontrar en Italia, básicamente a través de lo que se ha denominado el uso alternativo del derecho, que podemos decir que su espíritu es buscar una alternativa considerada como justa frente a un derecho vigente considerado como injusto. Si bien se trata de una corriente crítica o una escuela crítica que duró muy poco, digamos, su influencia fue fundamental en otros países, incluso en Latinoamérica. Básicamente, las raíces del uso alternativo del derecho en Italia va a ser justamente las protestas sociales que se incrementaron en la década de los 60. Vemos, por ejemplo, el mayo del 68 en París, pero también en otras partes del mundo, como Estados Unidos, las protestas contra la guerra de Vietnam, contra el reclutamiento obligatorio, entre otros. Todas estas protestas influenciaron en los jóvenes y también en los jóvenes profesores en varias partes del mundo, y se crearon una serie de revistas de teoría crítica fundamentalmente dirigido al cambio social. Entonces vamos a ver que un grupo de jóvenes profesores en la década de los 60 se reunieron en Italia, básicamente también un grupo de magistrados para un congreso que fue dedicado justamente al uso alternativo del derecho. Era un contexto también en donde vemos cómo, a pesar de que existía una constitución italiana favorable a los trabajadores, favorable en lo social, a la vez se contraponía con una legislación de carácter fascista. Todavía duraba, digamos, estas legislaciones del periodo de Mussolini. Es más, estos juristas que elaboraron, por ejemplo, el Código de Procedimientos Civiles, fueron parte de este grupo que juraron lealtad a Mussolini. Entonces, vemos que hay una contraposición, y esto sobre todo va a hacer reflexionar a muchos magistrados a la hora de resolver las diferentes demandas, haciendo predominar sobre todo digamos, la defensa de los derechos de los desposeídos, de la clase popular, ¿no? En base a la Constitución. Esto también era el problema, porque muchos de los magistrados de ese periodo pertenecieron también al fascismo, ¿no? Y tenían todas estas ideas, y chocaban estas ideas con lo que estaban resolviendo los magistrados más jóvenes. Que contenían ya nuevas ideas a favor de las clases más desposeídas. Pero si bien era, digamos, frustrante seguir este poder al que criticaban estos magistrados, muchos de ellos, o mejor dicho, la mayoría, no se salió, digamos, de estas áreas para dedicarse a la actividad política, sino lo que hicieron es que a partir de sus propias actividades como magistrados, por ejemplo, partían de ahí para poder contrarrestar toda esta estructura fascista, ¿no? Capitalista, que estaba en contra de las grandes mayorías. Por tanto, la crítica, el uso alternativo del derecho partía de esta afirmación, ¿no? De que a través del derecho, a través de unas sentencias favorables a la clase trabajadora o a las clases populares, se podía lograr un cambio, ¿no? Siempre en base a una visión también constitucional. Tenemos en este caso, en este congreso que les he mencionado, digamos, se desarrolló en el año 1972,
Se trata de un congreso que reunió un importante grupo de juristas que actualmente, si los mencionamos, podemos reconocer muy rápidamente. Por ejemplo, Giovanni Tarello, Riccardo Guastini, Luigi Ferrajoli, Pietro Barcellona, Umberto Cerroni también, por ejemplo, ¿no? Importantes juristas que dieron distintas visiones de lo que representa una crítica jurídica laboral en Italia, ¿no? Algunos, incluso, como Riccardo Guastini, señalaron que si bien esta práctica jurídica de los jueces, de resolver a favor de las grandes mayorías, estaba muy bien. Sin embargo, él, desde una visión muy realista, señalaba que esto no iba a cambiar, digamos, las propias relaciones sociales, ¿no? El propio sistema. Era, digamos, tenía una visión negativa de esta práctica, finalmente, ¿no? Entonces, ya desde antes, incluso del año 72, ¿no? Antes de la publicación de estos dos voluminosos libros de actas de Congreso, en el año 73, ya en 1964 había un grupo de magistrados que se reunieron en una asociación denominada Magistratura Democrática, ¿no? Entre ellos se encontraba Luigi Ferrajoli, que ya propugnaban esta práctica en base digamos, a la Constitución. Luigi Ferrajoli, en este caso, uno de los fundadores de esta asociación, que aún sigue vigente, recuerda con estas palabras su posición política jurídica de entonces. En la magistratura señala: la crítica derivaba del descubrimiento de la Constitución republicana, que hasta el momento había permanecido ajena a su horizonte ideal y cultural, con la consiguiente transformación de la función del juez iniciada por nuestro grupo. Esta transformación significaba decir basta a la aplicación acrítica y mecánica de una legislación que era todavía la que habíamos heredado del fascismo, ¿no? Que habían heredado del fascismo, y a defender el principio constitucional de la igualdad y los derechos fundamentales, por medio de aquellas que entonces denominaríamos jurisprudencia alternativa, ¿no? Todavía no se creaba el uso alternativo del derecho, simplemente porque en ella se tenía en cuenta los valores de la Constitución, a diferencia de lo que sucedía en la jurisprudencia dominante. Entonces, esta corriente crítica poco a poco fue decayendo. Muchos de los juristas de entonces fueron a dar a otras áreas, a ejercer, digamos, otras teorías, ¿no? Similares, pero ya abandonaban, digamos, esta asociación. El propio Luigi Ferrajoli se dedicó al tema del garantismo constitucional. Y bueno, pero sí, como he mencionado, logró bastante influencia en otros países, incluso en Latinoamérica. Y aquí es donde pasamos ahora a la crítica jurídica en Francia. Básicamente el texto que tomo aquí es un artículo publicado por uno de sus fundadores, Antoine Jameau, que se titula La crítica jurídica en Francia 20 años después, ¿no? Es como una reflexión que hace el autor con respecto a todo este desarrollo de la critique du droit que se generó a partir de la década de los 70, pero que también, digamos, que no duró mucho y su influencia sí fue enorme, ¿sí? Incluso influenció aquí en el Perú, como vamos a ver posteriormente. Bueno, esta asociación, Critique du droit, o Crítica del Derecho, estuvo constituida por un grupo de jóvenes docentes del área del derecho público y algunos, en menor medida, del derecho privado, así como algunos especialistas en ciencia política, ¿no? Y básicamente eran profesores de provincia, jóvenes. Oficialmente, la asociación se constituyó en 1978, recuerda Antoine Jameau, y la idea de estos jóvenes profesores era enfrentar la ideología dominante en las facultades de Derecho de Francia, así como de enfrentar e impugnar
la manera de concebir la enseñanza del derecho, es decir, la formación de los futuros profesionales. La asociación se compuso de jóvenes docentes y, bueno, en este caso no existían magistrados, no habían jueces o abogados litigantes, todos eran profesores de derecho. El proyecto fue claramente actuar contra la ciencia jurídica oficial o tradicional. Y bueno, el primer libro que se va a publicar en Francia sobre la crítica jurídica será de Michel Miel, titulado Una introducción crítica al derecho, en el año 78. Es decir, mucho después de la formación ya de la crítica jurídica italiana. Bueno, en un segundo momento se presentó el proyecto de elaborar una teoría del derecho alternativa de los imperantes. En ese entonces predominaba la teoría positivista y también la teoría justnaturalista moderna, así como una ideología reaccionaria y conservadora que era propia de estas décadas, ¿no? De la década de los 60 y los 70. Además, en las facultades francesas eran minoritarios los cursos sobre filosofía del derecho y teoría del derecho. Entonces, todo esto conlleva a que una posición crítica de lo jurídico era bien difícil formarse durante este periodo. Entonces, este grupo de jóvenes profesores franceses estuvieron influenciados por el marxismo, basándose en las obras de Marx y sus seguidores, principalmente Althusser, pero sin quedar cerrados a la influencia de otras corrientes del pensamiento crítico, por ejemplo, Michel Foucault o Pierre Bourdieu. Para su difusión se aprovechó de la existencia de revistas que ya circulaban en ese momento del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Grenoble y también un proyecto editorial de publicación, ¿no? De una colección de libros de critique du droit, de crítica del derecho, en la editorial Maspero. Se tuvo incluso la idea de elaborar una serie de contramanuales de derecho crítico, es decir, un contramanual de derecho constitucional, un contramanual de derecho administrativo, en sí, todo un conjunto de contramanuales que podían ser utilizados por los alumnos para comparar esta crítica del derecho con el derecho tradicional que se enseñaba en las universidades. El movimiento, entonces, conoció una vida activa y pública entre el año 1978 hasta el año 1985. Fue una vida breve, señala Antoine Jamot, pero su difusión fue importante en diversos países. Incluso recordemos que el propio Óscar Correas, gran difusor de la crítica jurídica en México, hizo su doctorado, ¿no? Su tesis doctoral en Francia bajo la asesoría de Antoine Jamot. Y bueno, el propio doctor Jorge Rendón Vázquez también hizo su tesis doctoral en Francia, ¿no? Durante este periodo. Entonces, Michel Miel publicó también un libro, El Estado de Derecho, que fue como un contramanual de derecho constitucional, así como otros libros que se publicaron, pero debemos resaltar en este aspecto el derecho capitalista del trabajo, ¿no? Que era un contramanual de derecho del trabajo que fue publicado por un conjunto de profesores, entre ellos Antoine Jamot, propio Gerard Lyon-Ken, que eran profesores que estaban en esta opción de poder difundir, digamos, a través de sus universidades, toda esta corriente crítica que se elaboró a partir de esos años. Se publicaban tesis doctorales relacionados con la crítica jurídica y también básicamente materias relacionadas. Va a destacar también en este periodo, ya en la década de los 80, un libro titulado Derecho del Trabajo, Democracia y Crisis en Europa Occidental y América, elaborado también por un grupo de laboralistas de otros países, por ejemplo, Umberto Romagnoli de Italia, de México, Graciela Bensusan, y en el caso peruano,
tenemos la publicación de un artículo del doctor Jorge Rendón Vázquez. Justamente a propósito de este libro, el doctor Jorge Rendón Vázquez nos señaló que la idea era publicar un texto que frenase o tuviera estas ideas de frenar la imperante flexibilización laboral que ya se estaba dando entonces, ¿no? En los años 80. Entonces, por una serie de factores políticos, institucionales, como el aislamiento de los pocos profesores catedráticos pertenecientes a la Asociación Critique du Droit, así como los problemas editoriales, ¿no? Es decir, no había las editoriales trataban de no publicar estos libros que iban en contra de la corriente, y la creación de secciones dentro de la propia asociación, que pronto se convirtieron en centros oficiales de investigación de algunas universidades. Entonces, poco a poco esta asociación se fue diluyendo y en 1987 ya siendo presidente el doctor Antoine Jameau, él mismo señala que tuvo que cerrar por la escasa ya participación de los profesores que estaban integrando en esta corriente, ¿no? Muchos ya viajaron y ya, digamos que no regresaron a seguir participando. Antoine Jameau señala que si bien no se logró construir una teoría alternativa prevalentemente basada en el marxismo, la asociación logró un papel importante en el renacimiento del interés por la teoría del derecho. Bueno, y como señaló, influenció en muchos países, incluyendo América Latina. Otro importante corriente que se desarrolló es la denominada Critical Legal Studies o estudios legales críticos. Y para esto voy a basarme básicamente en una tesis doctoral que fue fue elaborado por el español Juan Antonio Pérez Lledó de la Universidad de Alicante del año 1993, que es una investigación que expone de manera, digamos, abundante todos los hechos que estuvieron relacionados con la creación, la formación, la propia teoría de los estudios legales críticos. Entonces, en esta tesis, Pérez Lledó va a señalar que la fecha de inicio, incluso el lugar de inicio de esta corriente o de este movimiento se tiene como en mayo de 1977 en Madison, Wisconsin, con la celebración de una conferencia sobre Critical Legal Studies. Y los padres de este movimiento fueron David Truebett y Duncan Kennedy. Pero haciendo un recuento de esta formación de juristas estadounidenses, va a señalar Pérez Lledó que como antecedente tenemos en la década de los 60 la expulsión de un grupo de profesores jóvenes universitarios de la Universidad de Yale. Esta expulsión, bueno, si bien oficialmente la universidad señala que se debió a que elevó los estándares para el acceso de los profesores universitarios, desde la Critical Legal Studies, los autores señalan que esto no fue así porque muchos de los profesores que fueron despedidos tenían incluso más currículum que los profesores que se quedaron enseñando en esta universidad, y que la verdadera razón de esta expulsión o este despido fue que ellos tenían unas ideas contrapuestas a las corrientes tradicionales del derecho. Entonces, se trata también de un periodo de convulsiones sociales de la década de los 60, como he señalado, el tema de las protestas contra la guerra de Vietnam, el tema de las protestas contra el reclutamiento obligatorio, protestas a favor de derechos civiles, protestas a favor del feminismo, entre otras protestas. Entonces es un periodo muy convulsionado y que va a influir también en estos profesores jóvenes de la Universidad de Yale para elaborar una serie
de textos que van en contra de una corriente tradicional del derecho. Así, por ejemplo, el profesor Griffin organizó un seminario sobre problemas jurídicos relativos al reclutamiento obligatorio. También Duncan Kennedy señala en esta tesis que realizó un escrito en donde se criticaba la enseñanza en la Universidad de Yale, ¿no? Entonces, este grupo de profesores publicaban artículos contrarios al derecho tradicional, y también Griffith, por ejemplo, publicó un trabajo en donde realizó una crítica devastadora contra Herbert Baker, una de las mayores autoridades en el derecho penal del momento. Entonces los profesores estudiaron el derecho como un fenómeno social, así como hicieron una crítica de la sociología del derecho empirista que en ese entonces predominaba. En el marco de un programa de derecho y modernización, así titulado, que fue financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional, dos profesores de esta corriente, como son Abel y Trubet, organizaron un reading group, o es lo que se denomina aquí como estos grupos de lectura, para estudiantes sobre filosofía de la ciencia social, como base para una teoría social del derecho. Y básicamente los autores que se tomaban eran Karl Marx y Max Weber. Si bien la Critical Legal Studies nació en Madison en 1977, cabe decir que fue engendrado en Yale durante este seminario, en la medida que fueron esbozados sus líneas maestras, ¿no? Entonces ya desde este momento, en el año 77, se estaban esbozando una línea crítica del derecho que se iba a desarrollar pronto bajo el nombre de la Critical Legal Studies, que hasta el día de hoy sigue vigente, ¿no? Como un grupo fuerte en Estados Unidos. En Yale, los profesores más antiguos entonces no vieron de buena forma las reuniones de estos profesores jóvenes con estudiantes que ellos denominaban como radicales, y vieron como una gravísima amenaza a los principios más sagrados a los que se habían dedicado en cuerpo y alma. El grupo de los 6 expulsados de Yale formó lo que se denominó, lo que se conoció posteriormente como una mafia radical de la Facultad de Derecho de Yale en el exilio. David Trubet era su líder, y en 1973 tuvo que trasladarse a otra universidad, en este caso la Universidad de Wisconsin, en Madison. Duncan Kennedy, que era su discípulo, luego se trasladó a la Universidad de Harvard. Ambos rechazaron el marxismo ortodoxo, este marxismo que se señalaba básicamente que la economía era la que determinaba todo, ¿no? El determinismo económico. Entonces, ambos profesores rechazaron esto, de esta teoría economicista del marxismo, y Kennedy en estos años se situaría más bien en la corriente estructuralista, con influencia de Gramsci, Althusser y la escuela de Frankfurt. A inicios de 1976, Trubet, ¿no?, el otro expulsado de Yale, hizo una rápida visita a Harvard y se encontró con Duncan Kennedy, que acababa de conseguir una cátedra en el año 1976. Ambos hablaron sobre la importancia de que estaba adquiriendo un pequeño grupo de profesores de izquierda en Harvard, y entonces decidieron entablar conversaciones acerca de formar justamente un grupo que critique, digamos, el derecho tradicional. David Trubet propuso organizar una reunión entre este grupo y el de profesores mayores que podían considerarse de izquierda de la asociación Law and Society Movement, con los que él seguía vinculado. Entre ellos se encontraba Lawrence Friedman, Philip Selznick, Felix None, entre otros. Entonces la convocatoria llegó a reunir a un grupo bastante heterogéneo, de unas 50 personas, la gran mayoría profesores de derecho, pero también algunos abogados en ejercicio. Y ya a partir de 1977, la Critical Legal Study experimentó todo un proceso casi vertiginoso de expansión y consolidación como un movimiento.
celebrándose hasta el día de hoy las conferencias nacionales de carácter anual de manera regular. Sin embargo, es difícil determinar cuál es el aspecto típico de esta Critical Legal Study. Existen una diversidad de autores, muchos de ellos reciben influencias también de otros estudiosos marxistas. Y si vemos cuántas publicaciones se realizaron, podemos llegar al número de 1 millar de artículos, que incluso para un país como Estados Unidos, con sus dimensiones, con más de 6.000 profesores de derecho, estas cifras resultan ya más que respetables, aunque desde luego esta crítica Legal Studies, este movimiento, sigue siendo más pequeño que que otros movimientos o escuelas más veteranas en el panorama de las facultades de Derecho en Estados Unidos. Ahora bien, en el terreno de derecho del trabajo, es importante también la Critical Legal Study. Los juristas, en este caso críticos, rechazaron así la versión de carácter liberal del derecho del trabajo o del papel del derecho en las relaciones laborales a partir de dos fuentes principales. En primer lugar, se alegó que la técnica liberal no logra sus propios fines, ¿no? Que el derecho del trabajo no logra sus propios fines a los que este derecho expone. Básicamente, que es la democracia industrial. No se realiza mediante la negociación colectiva, ¿no? Afirmaban en primer lugar. En segundo lugar, se afirmaba que la teoría liberal no solo no logra sus fines, sino que también encarna y oculta valores y supuestos que socavan estos fines aparentes, ¿no? Es decir, por una parte tenemos a un grupo que señala que el derecho laboral no logra sus finalidades, y por otra parte tenemos a quienes desde una postura incluso más radical señalan que el derecho laboral tiene una ideología que es contraria digamos, a las grandes mayorías, ¿no? Entonces, la teoría liberal de la negociación colectiva opera como una ideología que impide que la gente reconozca el mundo industrial tal como es o conciba estructuras de trabajo alternativas. Básicamente, la negociación colectiva en Estados Unidos resulta de gran trascendencia, ¿no? Entonces, cualquier regulación que se produce en esta área afecta a miles y miles de trabajadores. Y en el caso peruano, por ejemplo, la negociación colectiva, podemos decir que también no logra sus finalidades, por más que esté reconocida en la Constitución, porque en la práctica vemos que muchos trabajadores se encuentran limitados, muchos grupos, muchos sindicatos se encuentran limitados para realizar esta negociación. Por ejemplo, los sindicatos por rama de actividad, ¿no? Bueno, es un paréntesis para seguir. Entonces, se resalta así la noción de hegemonía de Gramsci, es decir, mediante el cual se induce a los oprimidos a consentir, entre comillas, su propia explotación, porque lo ven como parte de la naturaleza de sentido común de su existencia, ¿no? A través del derecho laboral se enseña que estas actividades de esta subordinación del trabajador al empleador es una práctica común, ¿no? En el contexto de las relaciones laborales, la jerarquía y la autoridad gerencial se consideran naturales e inevitables, más que construidas socialmente, y la operación de la ley alienta esta creencia, ¿no? Un autor importante de esta corriente, ya uno de los autores más jóvenes, es Staunon Lin. Staunon Lin, por ejemplo, representa este primer enfoque, es decir, del derecho laboral como una negación de sus propios fines, cuando argumenta que el contrato colectivo entre la dirección y los trabajadores no era justo, porque la ley no garantiza la igualdad de poder de negociación, aunque pretendiera hacerlo. Respecto a este segundo enfoque del derecho laboral como una ideología, destaca en este caso Karl Clare. Karl Clare, que vamos a ver muchos artículos dispersos en Internet, uno también de los profesores jóvenes de esta corriente,
ha enfatizado que en el esfuerzo por descubrir la visión moral y política incrustada en las doctrinas jurídicas, que revelan un conjunto poderosamente integrado de creencias, valores y suposiciones que refuerzan las instituciones dominantes y la cultura hegemónica de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, Karl Clare enfatiza en esta visión del derecho laboral como una ideología que pretende mantener también este sistema capitalista, ¿no? La visión de Clare ha sido expuesta también en uno de sus escritos, aunque aquí vemos que es una posición un tanto idealista, ¿no? Señala Karl Clare que mis supuestos fundamentales incluyen la creencia en la viabilidad de la autogestión democrática del lugar de trabajo por parte de los trabajadores, ¿no? Entonces, Karl Clare señalaba que existía otra forma de realizar una relación laboral, no solo en base a la subordinación del trabajador o la poca participación del trabajador en la empresa, sino todo lo contrario. La autogestión democrática era también una posibilidad que debía desarrollarse y que el derecho laboral de entonces no realizaba una crítica, ¿no?, a esto. Entonces, también va a señalar que el propio derecho, mejor dicho, que el trabajo debería ser, digamos, también respetado en base a estas ideas de Marx. Va a señalar también que la disposición del trabajo, ¿no?, los productos del trabajo deberían ser para quienes realizan labores, para los propios trabajadores. La creencia de que el trabajo puede y debe dar dignidad y sentido a la vida, que puede y debe ser un modo de expresión, desarrollo y realización del ser humano, y la creencia de que la máxima aspiración de una cultura democrática debe ser general, y nutrir y alentar en todas las personas la capacidad de autogobierno y la realización del potencial humano. Entonces, la corriente crítica de Karl Clare, digamos que es una visión mucho más idealista, pero también no ve una contraposición directa en el derecho contra, digamos, una posición favorable a todos los trabajadores. Es así que ya en Latinoamérica vamos a ver que esta influencia de la crítica jurídica también fue muy fuerte, aunque se dio recién a partir de la década de los 80. Y esto se debe a muchos factores, ¿no? En primer lugar, podemos decir que uno de los factores de este retraso en Latinoamérica del desarrollo de la crítica jurídica va a ser justamente que se arrastraba el tema del latifundismo. También existía un problema y sigue existiendo incluso hasta el día de hoy, de la mala distribución de la riqueza, el tema de la inflación que existía en ese momento, entre otros factores, ¿no? Y entonces va a ser recién a partir de la década de los 80 que se va a desarrollar la crítica jurídica. Tenemos que se va a desarrollar, por ejemplo, en Argentina, con autores como Cárcova, Entelman, Ruiz y Marí. En México tenemos toda la elaboración teórica del doctor Óscar Correas, que si bien es argentino, en ese momento se encontraba radicando en México, y formó también la revista Crítica Jurídica, que hasta el día de hoy sigue en vigencia. En Chile tenemos a Eduardo Noboa, en Brasil, y bueno, se desarrolló esta corriente crítica del derecho, también de manera muy fuerte. Se tradujeron, hay otro audio, pero se tradujeron las obras de Pachuscani, por ejemplo, al portugués. En Colombia se desarrolló la crítica jurídica a partir de un instituto denominado ILSA. Y bueno, en el Perú, digamos, tenemos la labor casi solitaria del doctor Jorge Rendón Vázquez,
con la publicación de su libro El derecho como norma y como relación social. De manera que en Latinoamérica entonces existe un desarrollo tardío. En el caso del doctor Oscar Correas en México, vamos a ver que impulsó muchas investigaciones en crítica jurídica laboral. Tenemos una diversidad de libros que él ha publicado. El principal tal vez sea la introducción a la crítica del derecho moderno, en donde ya parte de una crítica a la concepción, digamos, del contrato de trabajo, del trabajador como una forma de mercancía, ¿no? Entonces, a partir de las teorías marxistas, Correas va a entender que a pesar de lo que dice el derecho del trabajo, que el trabajo no es una mercancía, ¿no? Esto lo dice la propia Organización Internacional del Trabajo. Según Correas, en la práctica vemos cómo el trabajador es tratado como una mercancía, porque incluso se habla de mercado de trabajo, se habla de recursos humanos, ¿no? En la medida que esta liberación supuesta de los derechos, ¿no?, del trabajador, ¿no?, de esta libertad que tiene, eh, esta libertad es puramente formal, porque en la práctica el trabajador, al tener una diversidad de necesidades, tiene que sujetarse a este contrato de trabajo, ¿no?, que en la mayor parte de los casos no es digamos, un trabajo libre en la práctica. Entonces, Oscar Correas va a señalar que, a diferencia de lo que dicen muchas teorías sobre el contrato de trabajo, es decir, del contrato, por ejemplo, como como un intercambio de mercancías, lo que propone el doctor Oscar Correas es entender que el contrato de trabajo debe entenderse como contrato de intercambio de fuerza de trabajo por dinero, ¿no? Entonces, básicamente, entre otros aspectos que señala Oscar Correas, va a partir de Pachuscanis, pero también va a tomar otros autores como, por ejemplo, autores relacionados con la Escuela de Frankfurt, básicamente haciendo también una crítica a lo que se ha denominado el discurso jurídico. En el caso argentino, en cambio, vemos que existe una mayor influencia del aspecto del psicoanálisis, también la introducción de la teoría de Michel Foucault, entre otros aspectos, que particularmente no me afilio a esa tendencia, ¿no? En el caso peruano, como hemos señalado, hay una labor casi solitaria del doctor Jorge Rendón Vázquez, que ya en su tesis doctoral en San Marcos ya abordaba el tema del derecho laboral o del derecho en general como norma y como relación social, ¿no? Es decir, el derecho no solo va a ser las leyes que se expiden por los órganos encargados de hacerlo, sino también estas leyes surgen a partir de todo un contexto social en el que está enmarcado. Aquí vemos que, por ejemplo, el doctor Jorge Rendón Vázquez en su libro El derecho como norma y relación social, que lo podemos ver aquí, por ejemplo, del año 1984, bueno, tiene una última edición en el año 2005, va a señalar que aquí en esta parte del derecho como parte del ser, señala, pero el derecho no es únicamente una construcción abstracta, normativa, no se da tan solo en el mundo ideal de la norma, sino también en el plano material de las relaciones sociales. El comportamiento de las personas en sus relaciones con los demás es también derecho. Esto se halla implícito en esas relaciones constituyendo su forma, ¿no? Entonces, a partir de estas publicaciones del doctor Jorge Rendón Vázquez, bueno, entre otros artículos incluso, que tiene durante este periodo, que va a señalar, por ejemplo, que el derecho, para poder criticar el derecho hay dos formas. Una es a partir de una forma interna,
que es, digamos, criticar una ley a partir de su correspondencia con otra ley superior. Y también hay una crítica de carácter externa, que es la que se hacen incluso juristas, pero que tienen toda una formación social muy variada, básicamente en temas de sociología, en temas de filosofía, y lo que se hace no es cuestionar si una norma es compatible con otra, sino criticar justamente cuál es la eficacia que puede tener una norma, si esta norma corresponde o beneficia a determinados sectores sociales, a clases, entre otros aspectos, ¿no? Y entonces el jurista señala, no debe ser solamente un conocedor o un aplicador de las leyes, sino también debe formarse en diversas áreas bueno, básicamente del mundo social o de las ciencias sociales. Entonces, así el doctor señala que a través del progresismo de los docentes en materia de derecho laboral, se logra también cambiar el propio derecho, ¿no? Y recientemente el doctor Jorge Rendón Vázquez tiene un libro que fue publicado en este año, denominado Páginas de Marxismo, en donde ya propone además entender esta nueva sociedad, ¿no? A través de una concepción que podríamos denominar neomarxista, ¿no? Que los invito a leer también. Está titulado este libro como cómo se entiende, cómo entender la sociedad, ¿no? Y como subtítulo, Páginas de Marxismo, me parece. Entonces, toda esta doctrina del doctor Jorge Rendón Vázquez va a ser muy, muy importante para el desarrollo de futuras investigaciones en materia de crítica jurídica. Ya en su libro de la década de los 80 criticaba a otros autores, también de la línea marxista, incluso al propio Óscar Correas, pero que, digamos, no ha logrado una gran difusión, al menos dentro de nuestro país, a diferencia de, por ejemplo, las obras del doctor Óscar Correas o las obras de los franceses, de los italianos, ¿no? Pero que a partir de futuros investigadores, ¿no? O futuras investigaciones se pueda lograr formar una escuela de derecho crítico en nuestro país. Básicamente es lo que yo quería mencionar. No sé si habrán preguntas terminando esta ponencia, pero también quisiera señalar un aspecto más referido al derecho laboral y las corrientes jurídicas. Hasta aquí hemos presentado cómo el derecho laboral crítico se expresa o entiende el derecho laboral como una correlación de fuerzas sociales entre la clase trabajadora y la clase que detenta, digamos, o propietaria de los medios de producción, que son los capitalistas. Entonces hay una correlación de fuerzas. Pero aparte existen otras corrientes dentro del derecho laboral que vamos a ver en diversos autores. Por ejemplo, tenemos la corriente obrerista o aquella corriente que entiende el derecho laboral como un producto del impulso de la clase trabajadora y es favorable completamente a la clase trabajadora. Es una visión un tanto idealista, pues una visión que al menos estaba predominando sobre todo en los años de formación del derecho laboral. Incluso esto lo vemos reflejado en el propio libro del doctor mexicano Mario de la Cueva. Entonces, el derecho entendido como un derecho de la clase trabajadora. Aparte, tenemos otro tipo de corriente que se desarrolló en el derecho laboral, que es la corriente, digamos, empresarial, que básicamente se señala, si bien no niegan que el derecho laboral haya surgido de estas luchas sociales de los trabajadores, y digamos, no niegan que haya habido explotación en el siglo XIX por parte de los industriales,
señalan que el nuevo derecho laboral, el derecho laboral moderno que tenemos actualmente, tiene otra visión y que está más ligado a una armonía entre los trabajadores y los empleadores, ¿no? Es una concepción del derecho como armonizador de ambas clases sociales. Esta teoría no cree en la lucha de clases, señala que actualmente no existe lucha de clases y que lo tenemos, por ejemplo, como representante también otro mexicano, a Baltasar Cavazos, por ejemplo, ¿no? Que en sus textos vamos a ver que niega lo que es la lucha de clases y mantiene este discurso del derecho laboral como un derecho conciliador, un derecho que logra derechos mínimos para los trabajadores, pero que no tiene una visión crítica de esta legislación. En cuanto a los autores más modernos de la crítica jurídica, que podemos incluir también al doctor Jorge Rendón Vázquez, porque sigue publicando sobre estos temas, tenemos, por ejemplo, en Chile al doctor Sergio Gamonal Contreras, al doctor José Luis Ugarte Cataldo, que tiene un libro titulado El nuevo derecho del trabajo. Tenemos ya una versión un poco más moderada de la crítica del derecho del trabajo de Alain Supiot, entre otros aspectos, ¿no? Que tienen, si bien una visión un tanto distinta de la crítica laboral, también digamos que expresan ese concepto del derecho del trabajo como una correlación de fuerzas, es decir, el derecho laboral como un derecho que es a la vez garantista de los derechos, o mejor dicho, garantista de la clase trabajadora o protectora de la clase trabajadora, también es una garantía para el capital, ¿no? Entonces, esta doble visión que existe sobre el derecho del trabajo se va a mantener en autores más contemporáneos que siguen publicando al respecto. Bueno, básicamente este es una presentación del desarrollo de la crítica jurídica, como hemos visto que parte de las primeras concepciones de Pachucanis en la Unión Soviética, que si bien no criticaba directamente a un derecho del trabajo, ya existía esta comprensión que derecho representa esta dominación del capital sobre los trabajadores y también esta visión de mantener, digamos, las cosas tal como están. Entonces, a partir de Pachuscanis, vemos cómo se ha desarrollado toda esta corriente a partir de las protestas sociales de la década de los 60, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, pero también en otros países, claro, con menos intensidad, como en España, en Alemania, por ejemplo, Bélgica, en propia Latinoamérica. Existieron diversas corrientes que fueron muy posteriores por los motivos que hemos explicado y que como conclusión podemos decir que la crítica jurídica en nuestro país está en formación y hunde sus bases principales, teóricas, en la obra del doctor Jorge Rendón Vázquez, básicamente el libro del Derecho como Norma y como Relación Social, también el libro Introducción al Derecho, que es del año 1988, pero que tiene una edición actualizada del año 2007, ¿no? Titulada Derecho del Trabajo, Teoría General 1. Y bueno, el doctor también está por publicar también un libro, el segundo tomo de este libro, ¿no? De Derecho del Trabajo, parte 2, digamos. Así como artículos que relacionan también esta concepción del derecho como una correlación social de fuerzas
a partir de, digamos, de la visión histórica, como es el caso del artículo Derechos Sociales o Revolución, en donde básicamente siempre recoge el ejemplo europeo de este periodo que se denominó los 30 gloriosos años, que van desde el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, 1945, hasta la crisis del petróleo, 1975, en donde se desarrolló ampliamente los derechos sociales en Europa. Entonces, y esto se debe, según señala el doctor Jorge Rendón Vázquez, a esta posición que tuvieron ambas clases, la clase trabajadora y la clase empresarial, así como el Estado, para, digamos que mutuamente lograr algunos beneficios. La clase trabajadora, a través del reconocimiento de sus derechos sociales, de la seguridad social, eh, todo lo que se denominó también el estado de bienestar, y a su vez la clase capitalista lograba una continuidad de la producción capitalista, el mantenimiento de este sistema, ah, y bueno, una reducción de la conflictividad social, que era lo que más estaban, ah, digamos, previendo desarrollar. Entonces, este hecho recoge el doctor Jorge Rendón Vázquez y lo toma como ejemplo de una correlación de fuerzas que existen, que debe existir también en todo sistema de derecho laboral, y que en nuestro país constantemente se encuentra roto por este impulso que se dio sobre todo con la introducción de la flexibilidad laboral, no solo en nuestro país, sino también en toda América Latina, que como vemos fue solo una justificación para la reducción de los derechos laborales de todos los trabajadores, puesto que con la flexibilidad se tenía un discurso de que iba a mejorar el empleo, que iba a mejorar la productividad, cuando en realidad, como vemos actualmente, fue todo lo contrario. Aumentó el desempleo, existen ahora actualmente niveles altos de informalidad laboral, más del 70%, no existe una protección adecuada frente al despido de los trabajadores, escasa protección social, ¿no? La seguridad social está venida a menos actualmente, a pesar de que han pasado muchos años y bueno, la población joven también es grande, ¿no? A pesar de ello, la seguridad social de nuestro país es muy precaria. Bueno, entonces, a partir de todas estas lecturas que el doctor Jorge Rendón Vázquez en nuestro país constantemente se encuentra publicando, podemos ya formar toda una corriente crítica que pueda dar continuidad, dar, expandirse, digamos, a través de diferentes investigaciones en diferentes áreas, tanto del derecho individual, del derecho colectivo, del trabajo, de la seguridad social, pero también puede expandirse a otras áreas del derecho o a otras ramas jurídicas, como el derecho civil, el derecho constitucional, ¿no? Entre otros. Bueno, básicamente ese sería una conclusión con respecto a todo este proceso, este desarrollo evolutivo de la crítica jurídica, ¿no? En algunos casos eh, fue muy limitado este desarrollo, ¿no? El caso de Italia, de Francia, en otros casos este desarrollo fue muy extendido hasta el día de hoy, como el caso de Estados Unidos, y bueno, en otros casos se encuentra recién en formación, como es el caso de nuestro país, ¿no? Pero que tienen ya sus bases en la obra del doctor Jorge Rendón Vázquez. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. No sé si habrá algunas preguntas.